Buenos días mis hermanos, buenos días mis hermanas, buenos días al equipo del devocional de hoy. Saludos a todos aquellos que se conectan con nosotros en este momento y los que se conectarán un poquito más tarde. Gracias por acompañarnos. Está sintonizando por el canal de YouTube de la Iglesia El Camino, nuestro devocional para hoy lunes. Agradecido de Dios que nos ha regalado un nuevo día. Deseo que la paz de Dios gobierne tu vida, esa paz como resultado de la justificación, porque lo que va a generar paz en nosotros es saber que hemos sido declarados libres de culpas por la redención en Cristo, establecido en la Escritura que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la fe que tenemos en Él va a producir resultados interesantes. Que tenga paz personal, como establece la revelación escrita, paz con Dios, paz contigo mismo y paz con tus semejantes. Y que pueda enderezar algunas cosas que están torcidas, que no marchan bien, y que pueda entregar en la mano del Señor la ansiedad, la tristeza, la angustia y todo aquello que genera falta de perdón en tu vida. Así que es un buen día para comenzar una nueva etapa. Esa etapa inicia cuando tú lo decides. Hoy puede ser, porque es una decisión personal. Primero, servir y agradar a Dios, hacer lo que establece la Escritura. Y segundo, tener una vida de responsabilidad. Es un asunto personal de cada quien. Así que esta mañana, abre tus ojos y ábrelo bien, para que siga los principios del reino y no siga la filosofía mundana. Señor, gracias en esta mañana. Estamos muy agradecidos de ti por tu misericordia. Gracias por habernos alcanzado en un mundo cargado, trabajado, un mundo con mucho pesar por causa de la maldad, de las influencias del pecado y de la influencia del infierno que mantiene el mundo en ceguera. Gracias por habernos rescatado, por habernos sacado de las tinieblas y traernos a tu luz admirable. Y lo ha hecho con un propósito definido, con el propósito de perdonar nuestros pecados, de limpiarnos de toda maldad por medio de la redención, por darnos paz en la justificación y darnos tu Espíritu Santo para que nos dé un nuevo principio de vida. Gracias, Señor, porque ha hecho cosas extraordinarias a nuestro favor. Gracias porque transforma nuestras mentalidades. Eres perdonador, pero también eres transformador. Gracias porque nos ha adoptado como hijos tuyos, Señor. Hemos recibido la adopción. Hemos sido recibidos como tu hijo por medio de Cristo Jesús, por medio de su sacrificio. Así que queremos darte la gloria esta mañana, porque andábamos sin ti, sin esperanza, y nos ha dado la oportunidad de ser hijos con derechos, con herencia, con
testamento establecido por ti. Gracias, Señor. ¿Quién como tú entre los dioses? Eres extraordinario y creador. Nos has santificado por medio de tu Espíritu Santo. Ha transformado nuestro ser y nos ha dado tu imagen. Gracias porque nos guías, Señor, y nos da la oportunidad de agradarte. Sabemos que está haciendo el trabajo entre nosotros para perfeccionarte y completar tu obra. Gracias porque lo hace. Estamos muy agradecidos la mañana de hoy porque nos ha dado vida juntamente con Cristo. Y como establece la Escritura, hemos sido salvos por gracia, la gracia como manifestación del amor de Dios que nos ha alcanzado mientras estábamos perdidos y éramos rebeldes. Que podamos vivir para ti, Señor, y que podamos dar ejemplo de que te servimos a ti y que no nos dejemos envolver de la corriente mundana que nos arrastra a una vida que no es vida, de lo que ya hemos salido y de lo que debimos haber renunciado para entrar en la verdadera vida que es la que tú nos estás ofreciendo. Así que la mañana de hoy queremos reconocerte como nuestro Señor. Públicamente queremos reconocerte como Señor, que tu señorío sea establecido por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que ya no respondamos a ningún otro Señor, sino a ti. Porque la palabra nos ha revelado que nadie puede servir a dos señores, que a uno aborrecerá y el otro lo honrarás. Nosotros queremos honrarte a ti y repudiar el señorío del pecado y del infierno en nuestras vidas para vivir en el señorío de Cristo que es establecido por tu Espíritu Santo. Gloria y honor a ti por tu misericordia. Te pido, Señor, que guíe los padres para que puedan formar a sus hijos en una vida de principio y que puedan enseñarle la verdad a sus hijos acerca de la palabra, de lo que tú has establecido, de quién eres y de lo que puede hacer en ellos. Y que de generación en generación nuestra familia permanezca en ti y sirva a ti. Y que ninguno se desvíe de los principios. Así que guarda a nuestros hijos de las influencias mundanas. Guarda a nuestros hijos del engaño. Guárdalo de la prostitución espiritual. Que no sean infieles al Todopoderoso, sino que puedan ser fieles. Y que sean capaces de negarse a sí mismos, como establece la Escritura, para poder agradarte a ti y honrarte, Señor. Yo sé que estás obrando en la familia y que podamos dar testimonio desde nuestra familia de tu verdad, de tu principio, Señor, de la palabra, que podamos a nuestros padres, a nuestros hermanos en la relación de parejas, a nuestros hijos, tíos y primos, poder darle testimonio y que sean ganados sin palabra, Señor, que sean ganados por lo que le enseñamos, pero también por nuestro testimonio, que sean convencidos de que tú estás en nosotros y que tú nos has transformado. Eres poderoso para liberar, para salvar y para guiar. Nos ha alcanzado también con el propósito de que nosotros anunciemos a la gente quién eres tú, el poder que tiene tu Espíritu Santo, la libertad que hay en ti, tu transformación y el gozo que viene de tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque nos ha alcanzado para que anunciemos al mundo las verdades de aquel que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y que nosotros no neguemos a vivir en tinieblas, que vivamos en luz y que desde la luz podamos alumbrar a aquellos que no te conocen. Iglesia que vive bajo principios, que está clara de a quién sirve, por qué sirve, Señor, a ti, y que su fundamento sea firme, como establece tu palabra. Que nuestro fundamento nadie lo mueva, ni el de nuestros hijos. Que nadie mueva el fundamento, porque debemos estar sobre la roca, que es donde se resiste cualquier torbellino, cualquier situación que se presenta. A ti damos la gloria y te pedimos que bendiga nuestra nación, que bendiga la República Dominicana, que libere la República Dominicana
de la idolatría, y que nuestras autoridades aprendan a conocerte, que las familias te conozcan a ti, y que la corriente del mundo no tenga efecto en la iglesia, sino que la iglesia esté consciente de hacia dónde lleva la corriente del mundo y cómo ahoga a la gente que siguen esa corriente. Tú eres poderoso para obrar, para transformarnos. Agradecido, Señor, de una semana nueva que nos da. Y yo sé que tú guardas a nuestros hermanos en su entrada y salida de toda acechanza que hay en el mundo. Señor, sigue guardando de misericordia a los jóvenes que andan en las calles y que están quitando pertenencias a la gente y que están atacando continuamente para despojar a la gente de sus cosas personales. Guarda, Señor, nuestros hermanos, guarda tus criaturas que salen a la calle y trae salvación para esos jóvenes, que hay una iglesia fuerte capaz de dar respuesta, Señor, espiritual, y que por tu misericordia sean alcanzados esos jóvenes. Yo sé que lo hace. En ti confiamos. Eres nuestra esperanza. Gracias porque traes salvación. Muchos de esos jóvenes no tienen padre, no han sido apoyados por un padre, no han sido consolados, no han tenido oportunidad para estudiar, algunos de ellos, y otros no tienen oportunidad de empleo. Yo sé que tú eres poderoso para obrar en la juventud de nuestra nación y en aquellos que están en el vicio, que por alguna razón no pueden tener sus propias cosas y que dependen de lo que le arrebatan a la gente. Yo sé que tú eres poderoso para guardarnos en la entrada y salida y darnos sabiduría para manejarnos en un mundo contaminado y lleno de maldad. Gracias, Señor, porque en este día se perfecciona y nos da la oportunidad para ser fieles. En el nombre de Jesús, cambia nuestro lenguaje y que tengamos un lenguaje de bendición para dar palabra a la gente de afirmación y para guiar conforme a tu propósito. Revélanos, Señor, todo lo que va a pasar alrededor de nosotros para que por medio de tu Espíritu Santo estemos apercibidos y tomemos la medida apropiada. Gracias porque guarda, porque protege y porque guía en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Ahora vamos a una pausa y regresamos en breve. Tenemos cosas interesantes que compartir con ustedes. Quédese con nosotros. Cuando alces tu mirada y puedas ver que el cielo se encuentra gris, y cuando sientas como tu fe lentamente se suele extinguir, en Dios ten confianza, su amor no te falla. Cuando te sientas solo y piensas que tu vida no da para más, si lo perdiste todo y no imaginas cómo volver a empezar, en Dios ten confianza, su amor no te falla. Confía en él, todo cambiará. Confía que no te dejará. Confía en que la tormenta se irá. Confía que un nuevo día vendrá. En Dios ten confianza, su amor no te falla. Si estás en un desierto, sin fuerza avanzas y nunca ves el final, y en tu peor momento te has dado cuenta que a tu lado nadie está, en Dios ten confianza, su amor no te falla.
Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias por estar ahí. Saludos a todos, a los que se han conectado un poquito más tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque pueden compartir el devocional de hoy. Gracias al equipo del devocional y a cada uno de ustedes. En estos días estamos hablando del amor, pero como hay diferentes manifestaciones de amor, estamos conversando acerca del amor como mandamiento de la gracia. Y quiero compartir un texto bíblico para seguir conversando el tema. Voy a compartir hoy primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, el versículo 9, que establece en el nombre de Jesús. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hemos conversado acerca del amor como mandamiento de la gracia, porque es el mandamiento nuevo y porque es el mandamiento que nos ha enseñado Jesús, que es establecido en la gracia. Ya saben que los mandamientos de la ley fueron establecidos en Israel. Se establecieron las leyes en sentido general, que había leyes para regular todo, como nación, como familia y en su fe, pero existieron los mandamientos de la ley de Moisés que tienen que ver con la moral, y que esos mandamientos ligados a la moral trasciende el antiguo pacto, porque la moral trasciende el pacto antiguo y se establece también en el nuevo pacto. Sin embargo, Jesús no está trayendo un conjunto de leyes y de normativas como ocurrió en la ley, sino que Él nos está diciendo que hay un mandamiento, que hay una regla que viene dada en el nuevo pacto, en la gracia, y es el amor. Porque la gracia como tal es una manifestación del amor de Dios. Y entonces, si es una manifestación del amor de Dios, lo más normal es que el ser humano que ha sido alcanzado por la gracia de Dios tenga reciprocidad, o sea, que pueda amar a Dios, pero que también se ame a sí mismo y que ame a su prójimo, que ame al que está cerca, al cercano. Y la idea es que ame al ser humano que ha sido creado también por Dios y que aunque no sirve a Dios es considerado en la Escritura como una criatura de Dios con el que Dios tiene propósito. Y una fuente no puede dar agua salada y amarga, sino que debe dar solo un agua. Y si está dando dos aguas, entonces no hay sinceridad en la fuente. Por eso es que el niño entra en confusión con el papá predicador, porque el papá predicador era una cosa en su casa y era otra cosa en la iglesia. Y entonces el niño le dice al pastor, pastor, regáleme un asunto de eso, regáleme un podio de eso. Yo necesito tener en mi casa un podio de eso, porque mi papá cuando está frente al podio, él se transforma. Y yo no quiero el que vive en la casa, yo quiero el que está aquí en la iglesia, el que se transforma cuando está detrás de este podio. Y es interesante porque el niño tenía capacidad de razonamiento y quería que su papá tenga solo una fuente de amor, una fuente de gratitud, una fuente de afecto. Y la única manera que el hijo entendía que podía lograr eso era de acuerdo a la manifestación que ya el papá le había enseñado. Y el papá era muy afectuoso, muy amoroso
y tenía palabras de afirmación mientras estaba en el podio, pero cuando bajaba y llegaba a la casa, él se convertía en otro ser. Y el niño estaba negociando con el pastor porque él quería un nuevo papá. Pero lo que el niño no sabía era que para que su papá sea un hombre nuevo, no era la religión, no era la iglesia, ni era el podio. Es el Espíritu Santo que transforma al ser humano por medio de la regeneración y la santificación para que el ser humano sea nuevo. Y entonces el amor que hablamos hoy, del amor como mandamiento de la gracia, es sinónimo al amor como fruto del Espíritu y es sinónimo el amor del amor como producto de la regeneración. Porque yo no puedo por mí mismo hacer las cosas conforme al diseño de Dios. Yo estoy diseñado para hacer lo correcto. Tengo libre albedrío, tengo esa voluntad que no es forzada ni determinada al bien ni al mal por ninguna causa de la naturaleza, sino que yo soy responsable de mis actos y el Señor ha creado al ser humano con dominio propio. Sin embargo, para servir a Dios y hacer lo correcto, necesitamos el Espíritu Santo. Y para poder amar conforme al diseño de la Escritura, necesitamos el Espíritu Santo. Ahora, la gente que no sirve a Dios, que no es hijo de Dios, en otra palabra, las criaturas de Dios, sí tienen amor, porque también Dios lo creó a ellos y fueron creados y tienen la semejanza de Dios, la capacidad para desarrollar inteligencia, la capacidad para amar y hacer cosas extraordinarias. Eso tiene que ver con la semejanza de Dios. Pero el amor que está requiriendo aquí no es el amor solo como atributo comunicable, sino es el amor producto de la presencia del Espíritu de Dios, que no solo lo manifiesta en palabra de afirmación, sino que en comportamiento, en pensamientos, en trato, en aceptación, no rechaza a ninguna persona y es tolerante inclusive con aquellos que lo odian. Y para eso necesitamos ese amor que es producto de la transformación. Justamente en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, en Galatas capítulo 5, el versículo 22, está hablando, a partir del 22, está hablando del fruto del Espíritu que tiene varias manifestaciones. Y la primera manifestación del fruto del Espíritu, aquí está, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Son varias expresiones que tiene el fruto del Espíritu. Es un paquete que viene completo. Ahora, la primera manifestación que registra aquí es el amor. Ese amor que es parte de una dinámica establecida por el Señor como mandamiento de la gracia. El Señor lo que está diciendo es que aquellos que tienen el Espíritu Santo están en capacidad para amarse. Entonces, si yo hablo del fruto del Espíritu, significa que solamente que ese fruto va a estar en aquellas personas que tienen el Espíritu Santo. Y que el que no tiene el Espíritu Santo pudiera tener alguna manifestación de ese fruto, pero no perfecto. Y entonces quien va a perfeccionar esas manifestaciones del fruto es el Espíritu Santo, porque es un fruto de él. Es una señal de que el Espíritu de Dios está en nosotros. La iglesia parece que no lo ha entendido, que el fruto del Espíritu no es el fruto de la religión, ni es el fruto de permanecer en una iglesia durante mucho tiempo, ni es el fruto del conocimiento teológico. No, es el fruto del Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí está ese fruto. Y donde no está el Espíritu de Dios, no es perfecto el fruto. Y entonces el amor que
que está hablando es ese amor que es producto del Espíritu de Dios, que genera reciprocidad en el ágape, en el amor de Dios, y que perfecciona las demás manifestaciones de amor. El ser humano en su naturaleza tiene lo que se conoce como el afecto natural, que es una manifestación de amor en la naturaleza del individuo como tal, pero es una manifestación de amor que no necesariamente es universal en la vida del ser humano, sino que puede ser a conveniencia. Usted me puede decir que todo ser humano ama, es verdad. Hay gente que no aman a sus padres y hay padres que no aman a sus hijos, es verdad. Pero lo natural es que mamá ame a su hijo y que mamá no aborte, sino que inmediatamente cae en su vientre, lo quiera proteger, que papá no patrocine el aborto, porque lo que él engendró lo quiere, pero hay gente que no quiere lo que tiene. No quieren sus hijos, no aman a sus padres, no aman a sus hermanos y están más pendientes de la dignidad personal. Y entonces el amor supera la dignidad personal, supera la protección personal. Entonces, la Escritura nos está diciendo que debemos amar. Y hay un mandamiento establecido en la gracia, que es el amor. Ahora, el amor se perfecciona en la reciprocidad. Dios me ama y me seguirá amando. Y no dejará de amarme porque Él es amor. Ahora, yo no podré experimentar a plenitud el amor de Dios, ni saborearlo a plenitud, hasta que yo puedo amar a Dios. Y es un punto importante. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a amarlo a Él. Y cuando yo aprendo a amar a Dios, entonces yo puedo saborear y experimentar a plenitud el amor de Dios. La gente que no ama a Dios recibe algunas expresiones del amor de Dios y se da cuenta que Dios lo ama. Y en estos días he visto mucha gente que está hablando de cómo Dios lo ha protegido. Y vi el testimonio de uno de los peloteros reconocidos en el Salón de la Fama y que sobrevivió al intento de asesinato, de que él está hablando acerca de que Dios lo ama y que Dios lo protege y que Dios está con él. O sea, aun cuando él todavía no ha dejado que el Espíritu de Dios obra en él, él está testificando de ese amor. Ahora, ¿cuándo realmente ese amor se va a perfeccionar? Cuando él pueda ser recíproco o reciprocar el amor que él siente por Dios en una vida de obediencia. Porque la Escritura establece, si me amáis, o sea, si me aman, guarden mis mandamientos. Y entonces el mandamiento aquí es justamente el amor. Decía que el amor como mandamiento de la gracia es sinónimo del amor como parte de la regeneración, porque en Romanos capítulo 5, en el versículo 4 y 5, el texto dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y quiero analizar la segunda parte del texto, que es lo que corresponde en la mañana de hoy. Aquí está hablando del amor como producto de la regeneración, que es sinónimo del amor como fruto del Espíritu que leímos en Gálatas. Porque el que ha sido regenerado tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, la palabra es que el Espíritu de Dios ha venido a vivir a nuestro espíritu. Y entonces cuando el Espíritu de Dios ha venido a vivir a nuestro espíritu, ha derramado el amor de Dios y nosotros podemos amar
a los enemigos. Porque en el concepto de amar es más fácil amar al que nos sirve, al que está cerca. Y cuando hacíamos el ejercicio del afecto natural y de ese amor natural que tienen la gente los unos por los otros, tú te encuentras con que el muchacho que sale a delinquir a las calles posiblemente ame a su mamá y ame a sus hijos. Es posible. Y entonces, ¿cómo se entiende que pueda amar a su mamá y a sus hijos y que salga y despoje a la gente de lo que tiene? Ahí está. Porque no tiene el amor de Dios y entonces solo una expresión natural de amor en la que es capaz de despojar a alguien de lo que tiene para apoyar a personas cercanas. En ese sentido, usted ve una manifestación de amor, pero también usted ve una manifestación de odio, de rechazo, de despojo. Y el amor de Dios no es así. El amor de Dios es mucho más amplio, mucho más universal. Y entonces el Espíritu de Dios es el que va a perfeccionar el amor de Dios en nosotros y nos capacitará para que amemos, le decía, a los enemigos. Porque amar al amigo es fácil o al que nos sirve es fácil, pero amar al que no nos ama hay que tener valores, hay que tener una vida de principio y hay que tener el Espíritu Santo para eso. Y si no, no es posible. Por eso el texto dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces, el Espíritu de Dios ha venido para sacarnos de las tinieblas. Porque las tinieblas representan el pecado, la maldad. Es el concepto de oscuridad que está muy ligado al abismo, al infierno, que está muy ligado a Satanás, a los demonios. Y entonces, el que dice que sirve a Dios, que ama a Dios, debe salir de las tinieblas. Y esa es parte de la obra del Espíritu de Dios. Por eso dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, porque la tiniebla es símbolo de ataduras, de la que todos y todas hemos estado involucrados en algún momento de nuestras vidas. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, o sea, miente, porque debe haber una transición de la luz a las tinieblas. Y no es movimiento, sino que cuando llega la luz, las tinieblas desaparecen. Y el concepto es muy profundo, que no solo deberíamos analizarlo desde el punto del amor, del punto de vista del amor, sino también desde el punto de vista de la vida. Y está hablando justamente de la gente que están en las congregaciones, que dicen que están sirviendo a Dios, pero aborrecen a la gente. Aborrecen al ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Rechazan, impiden el crecimiento de la gente, no apoyan, se vuelven indiferentes, están en tinieblas. Y entonces, estando en la iglesia, están en tinieblas y necesitan seguir en la iglesia, pero pasar a la luz. Porque cuando la luz llega, las tinieblas automáticamente se van. Porque justamente las tinieblas es ausencia de luz. Pero seguimos ahí conversando con ustedes en nuestro próximo encuentro. Así que gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias porque comparten el programa, porque dan like. Y gracias a aquellos que se suscriben al canal. Muy agradecido de que activen la campanita para que cada programa que tengamos ustedes puedan participar. Nadie te ama como él, no vas a encontrar otro como él. Yo sé que tú has sufrido, pero él, yo sé que no va a ser lo mismo.
que aquel que dañó tu corazón. No llores más por amor. Sacúdete de ese mal sabor. Que hay alguien que vale la pena y solo quiere una cita contigo hoy.